disculpa. Padre Celestial, mi Dios, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia, Señor. En este momento, Señor, tú transformas esta sala, Señor, mi Dios, en lugar consagrado. Lugar, Señor, mi Dios, donde tu pueblo se reúne, mi Dios, para escuchar tu palabra. Cosa más santa, cosa más consagrada no hay, Padre, mi Dios. Tú, Señor, nos honras con tu presencia y nosotros, Señor, en cambio te honramos, mi Dios, dándote nuestra atención, Señor, mi Dios, abriendo nuestros corazones, Señor, mi Dios, para escuchar, mi Dios, tu palabra, Señor, mi Dios. Sea glorificado, Señor, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El día de hoy, nosotros vamos a continuar tratando el tema de la palabra de Dios y hablando de, para la Biblia y también, para mí personalmente, una de las parábolas más importantes que Jesús nos dio, se trata del sembrador. Yo recuerdo hace muchos años, todavía joven, no pasando los 20 años, yo recibí un pequeño libro que trataba, un pequeño librito, ¿no? Más o menos así, era como un mensaje, pero que trataba ese tema del sembrador, ¿no? Y yo recuerdo esa enseñanza desde aquel tiempo hasta hoy, y cómo me dio comprensión para que yo podría tomar la palabra de Dios, plantarla en mi corazón y cosechar, ¿no? en su debido tiempo. Y en verdad era algo tan radical que cambió mi vida. Yo aprendí el secreto de ver o de reconocer la necesidad de cambios y también saber cómo ser cambiado por la palabra de Dios. Y cuando yo aprendí esto, yo dije, en verdad nada es imposible. Amén. Con la palabra de Dios tengo la confianza de que a través de esta Él me convence, Él me cambia, Él me da camino, me da luz, me da entendimiento para que yo pueda realizar las cosas que veo en Cristo, que las cosas que veo también en otros ejemplos, ¿no? Del cuerpo de Cristo, otros hombres y mujeres de Dios, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar ese tema el día de hoy. Ahora, me gustaría también anunciar, la próxima semana voy a tocar un tema importante que habla de la falso doctrina, ¿no? Hay muchas ideas, ¿no? Flotando en este mundo y no todos son de Cristo, aunque lleva muchas veces nombres cristianos. Entonces nosotros vamos a atacar un poquito ese punto y darles a reconocer, ¿no? que mismo en los tiempos de los apóstoles, primer siglo, ellos tenían que combatir muchas falsas doctrinas con respecto a Cristo. Y había muchas clases de literatura que fluía mismo en el primer ciclo, ¿no? Jesús muere en este mismo ciclo, había mucha doctrina falsa con respecto a quién era, lo que hizo, muchas cosas. Y yo estoy haciendo esto, para hacerles reconocer y también advertirles, pero también preparándoles para una enseñanza que el hermano Dirk va a dar la tercera semana de este mes, el 21, creo, 21 es, 21 de mayo, con respecto al Código Da Vinci, la cual es, para cualquiera que ha leído, usted sabe que desde el principio hasta el fin es casi blasfemia, ¿no? Uno que conoce a las escrituras y también un poquito la teología lo reconoce inmediatamente, ¿no? Pero lastimosamente este libro está y ha confundido los pensamientos de muchas personas, de muchos, ¿no? Que se han metido, que han tratado de comprender y se asustaron, ¿no? Por las cosas que leyeron. Entonces, Dirk tenía en su corazón ese deseo porque pronto, no sé si es este mes o la próxima, la película mismo de Código Da Vinci, este mes va a salir y ciertamente, ¿no? Muchas personas van a ver, ¿no? Y van a salir, ¿no? Con sus ideas, las cuales no son nuevos en ninguna manera,
Son más viejitos que, que cualquier cosa, ¿no? Pero la cosa es que lo presentan en forma actual, ¿no? De nuestro tiempo, ¿no? Mire lo que hemos descubierto. No es nada. Son cosas que teólogos han tratado por miles de años. Desde que Jesús nació. Y bueno, de todos modos, Derek va a estar dando esa enseñanza. Yo creo que será un apoyo para nuestra iglesia. Amén. Ahora, perdón. Hemos hablado, y con mucho detalle, con respecto a la dificultad, no necesariamente de llevar fruto, pero mismo de recibir la palabra de Dios. Y hemos visto en muchas diferentes ocasiones, especialmente enfocando en el libro de Juan, donde es una preocupación de Juan desde el principio hasta el fin, de que a los que la palabra fue enviada, no la recibieron. Y hemos visto, ¿no?, los diferentes problemas y dificultades, dureza del corazón, el hecho de que era más importante para ellos las opiniones, ¿no?, de sus hermanos, de su familia, de sus amigos, que la palabra de Dios mismo. Y hemos visto la dificultad que nosotros mismos muchas veces en nuestras vidas tenemos para recibir la palabra de Dios. Pero yo supongo que la mayoría que hay entre nosotros hemos recibido la palabra. Reconocemos que es palabra de Dios y lo tenemos, ¿no?, dentro de nuestro ser. Ahora, eso no es el fin del camino. Recibir es solamente el primer pasito. Porque después de esto viene toda clase de prueba. Después de eso viene toda clase de dificultad. No, yo recuerdo, bueno, en particular una persona, pero muchas personas han tenido, ¿no?, esa misma idea, que en verdad, pastor, ¿no?, antes de entregar mi vida al Señor, mi vida era tranquilo, no tenía grave problema, pero después de entregar mi vida al Señor, mi mundo se rompió y había ese problema, dificultad y presión, etcétera, etcétera, que nunca conocían antes. ¿Y por qué, pastor? Eso no tiene sentido. Sí tiene sentido. Porque en el momento que tú recibiste la palabra de Dios, una guerra espiritual de la cual usted probablemente no estaba al corriente comenzó. Comenzó una pelea para esa palabra, no contra ti misma, ¿no?, en particular, pero para sacar esa palabra que acabo de ser plantada en su corazón. Entonces es algo normal. Para nosotros no es solamente tener el corazón preparado para recibir, como yo dije, ese es el primer paso, pero también tenemos que ser perseverantes y guardar esa palabra, mantener esa palabra, perseverar en esa palabra. Cristo dijo eso, ¿no? ¿Persevera? No. Abide. Uy. Mora en mí y mis palabras en ustedes, ¿no? Entonces tenemos que ver esta acción de que la palabra de Dios queda en mí. Ahora voy a mostrarle la dificultad que nosotros vemos, pero no anormalidad, pero una normalidad. En Salmo 105, el salmista aquí está hablando acerca de los favores que Dios ha dado a Israel, cómo los libró, y él corre con la historia de ellos, y por fin llega a uno de los patriarcas más conocidos, José. Y nosotros sabemos que José recibió una visión, ¿no? Recibió una visión a los 17 años. Y después de esto, ¿no?, después de contarla, ahí comenzó. Su vida era tranquilo, ¿sabes? Su vida era tranquilo, creciendo, apacentando sus ovejas, etcétera, etcétera. Pero después de recibir esa visión, y especialmente contarla, todos sus problemas comenzaron. Tum. ¿No? Y hay una explicación en este Salmo 105, versículo 18 y 19. Dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel, ¿lo tenemos?
105, 18 y 19. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿En qué manera? Para ver si él iba a guardar esa palabra o no. La palabra viene y prueba el corazón del hombre. Mire, es así. Es así. Dios va a ver si tú eres digno de llevar esa palabra, de tenerla y de disfrutar el fruto de lo que Dios te promete. Será según tu corazón. Y lo que en verdad tú quieres. Mire, nadie va a entrar en el reino de los cielos sin ser probado. Hasta que Dios está satisfecho. ¿Qué vas a hacer con la palabra? Eso es lo que Dios está preguntando. ¿Qué va a hacer con mi palabra? Si en verdad tú dices que es precioso, es el fundamento de mi vida, es lo más importante, la palabra tiene primer lugar en mi vida. Yo recuerdo cuando yo nací, ¿no? Esa fue la idea preeminente entre las iglesias donde yo frecuentaba, ¿no? La palabra primero. Es por eso que yo estoy, ¿no? Siempre con la palabra. Y estoy tan contento que tenía esa formación de poner la palabra primero, no solamente tiempo de estudio, pero mi manera de vivir es establecida por la palabra. Amo la luz, no solamente amo estudiar. ¿Entiende? Cuando yo comencé era porque yo amé estudiar y aprender, y todas esas cosas. Pero después, ¿no? Todo eso pasa, ya conozco eso, ¿no? Pero tengo que profundizarme y tengo que llevar fruto. Ok, entonces la palabra lo probó. Por eso nosotros leemos estas palabras tan bendecidas en Proverbios también, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana o fluye la vida. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la palabra de Dios misma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que está plantada en tu corazón. Amén. Entonces, si tu corazón está descuidado, toda clase de cosas va a crecer allá y su fruto nunca llegará a la madurez o a la perfección. Nosotros vamos a ver un poquito de esto. También en el libro, tenemos esa casi misma exhortación en el libro de Josué, capítulo 1, donde el Señor estaba preparando un nuevo líder. Y escucha, líderes, porque esas palabras nunca pasan. Es lo mismo para cada uno de nosotros. Josué, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Esfuércese y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, otra vez, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a qué. Toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora escucha. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Pero cómo? Guardando la palabra de Dios. Si tú te descuides de la palabra de Dios, no vas a ver la prosperidad, la bendición que Dios nos ofrece. Ahora, tenemos un otro texto donde Jesús hace súper claro esta enseñanza. En Juan capítulo 15, lo conocemos bien todos, bueno, no todos posiblemente, pero lo conocemos por lo menos. Juan 15,
Siempre es bueno leerlo de nuevo. Usted sabe que la palabra viene por el oír, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios. En el griego, la idea no es, la fe viene por haber oído, escuchar una vez. La idea es presente continuo. Presente continuo. Siempre escuchando la palabra. La fe viene siempre escuchando la palabra de Dios. No es solamente una vez, yo sé todo eso. No, tú no sabes nada. Amén. Tú no sabes nada hasta que tú puedes producirlo. ¿Entiende? Yo sé muchas cosas en mi cabeza, pero que no me sirve. No, un poquito aquí, un poquito allá, pero ¿de qué me sirve todos esos detalles? Muy poco muchas veces. Ok, de todo modo. Dice, Juan 15, 1 a 7. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Esa es la palabra que estaba buscando. Permaneced en mí. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recojan y los echen en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, ¿y qué? Mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Maravilloso. Manteniendo esa relación íntima con Dios. Yo en Él, Él en mí. Su palabra permaneciendo en mí. Abre la puerta a toda posibilidad. Pide lo que queréis. El problema es que Dios no puede confiar en muchos de nosotros. Porque sabe que somos descontrolados. No ponemos la palabra primero en nuestras vidas. Primero. Tiene que ser primero. Y cuando llegamos a esto, en verdad, Dios comienza a contestar, a escuchar nuestra voz. Amén. Ahora, dándoles este pequeño fundamento, nosotros ahora vamos a estudiar esa parábola. Ahora, usted puede encontrar esa parábola en los 3 evangélicos sinópticas. ¿Conoce esa palabra? Sinópticos. Quiere decir parecidos, sin, ¿no? Es la parte del griego, sin, parecido, ¿no? Es como un reflejo, ¿no? Trata el mismo contenido, ¿no? Entonces nosotros tenemos 3 testimonios casi similares, ¿no? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. La historia es casi igual desde el principio hasta el fin. Juan es un evangelio también, pero muy diferente. Entonces no es sinóptico, es otro, ¿no? Otro genre, otro género, ¿no? Pero todos da el testimonio de Cristo. Ahora, yo he escogido lo que encontramos en Lucas, porque hay algunas cosas particulares que me gustaría mencionar y Lucas enfoque mejor en esas cosas. Lucas capítulo 8 de Lucas, los versículos 1 al 15. Usted puede encontrarlo en Marcos 4, la cual es mi favorito. Si usted en verdad quiere estudiar esto en otro libro, Marcos es muy bonito. Y también aparece en Mateo, si no me equivoco, capítulo 13. Si no me equivoco, creo que es 13. Pero nosotros vamos a estudiar Lucas 8. Ok, dice, ¿lo tenemos?
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, ¿sí? Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Bonito, ¿no? Muchos no olvidamos, ¿no? Que Jesús no simplemente cambió piedras en pan para ser servido. Él colaboró con otros, o mejor dicho, otras colaboraron con él para su sustento. Imagínense, de sus bienes, estas mujeres le sirvieron, le apoyaron en su ministerio. Y él no cerró la puerta, los recibió con gusto. Les permitió sembrar en su ministerio. Bueno, eso es gratis. Esa parte es gratis, ¿no? Pero es bonito como ellos sirvieron, ¿no? En esa forma a aquel que creó todo y que en verdad le perteneció todo. No tenía necesidad, pero gloria a Dios, ahí estaba. Siguiendo. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Uno de sus dichos aparentemente favoritos, ¿no? Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entienden. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salvan. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto, o nunca perfeccionan el fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bueno, entonces nosotros podemos ver un pequeño bosquejo, ¿no? Donde nosotros encontramos el sembrador. Entonces hay una actividad de sembranza. Tenemos que ver también la tierra. Usted sabe que la semilla no produce hasta que está plantado en la tierra. Después nosotros vemos la semilla que no produce. ¿No? Por esa razón o otra razón, aunque está sembrada, no produce. Y después vemos un modelo de tierra que produce algunos 30, 60, 100 por uno. Usted comprende ese principio, ¿no? Yo siembro 1 y yo cosecho 30. ¿No? Como cuando alguien siembra maíz. Es diferente según las condiciones, ¿no? Uno puede preguntar si el ambiente está correcto, si la semilla está bien y el terreno tiene toda la nutrición que necesita, los minerales, etc. Lo planta y ¡shum! Se llena, ¿no? ¿Cómo se llama? Con las pigas. Las espigas, ¿no? ¿Qué como? ¿Así? Las mazorcas, ¿no? Pueden ser, usted puede tener 7 o 8 por 1.
¿no? Y llenísimos y grandazos, o, no, según el caso, ¿no? Pero lleno, y en verdad usted plantó uno y recibió una cosecha, pero tremendo. Pero en otras partes, por ejemplo, el año pasado yo he visto mucho del maíz aquí, entre aquí y Gante, ¿no? Y en verdad, los campos fueron quemados. Yo no sé cómo fue la cosecha, pero según lo que yo siempre estoy atento a eso, no sé por qué, pero de todos modos quiero saber, ¿no? Si vamos a tener comida para el año entrante, ¿no? Si tengo que comprar de otro lugar. Pero normalmente son verdes y con muchos, pero este año, el año pasado, en verdad es esparsos, ¿no? Porque había problemas, dificultades con el clima y no creció como en antes. Entonces no produjo según su mayor posibilidad. Posiblemente recibió 30 por uno, ¿no? Entonces la palabra habla de un corazón bueno que produce, pero que produce en diferentes medidas. No todos produzcan 100, ni 60. Posiblemente usted produce 30 o 15, quién sabe, ¿no? Pero gracias al Señor por lo que recibimos. Amén. Y esa es la razón por la cual el Señor viene con su hacha, ¿no? Corta lo que está muerto aquí, corta lo que está muerto aquí. ¿Para qué? Para que puede el año entrante producir mayor fruto, ¿no? Ok, ahora. Entonces, nosotros vamos a ver cada paso aquí de esa parábola para tratar de cooperar con el Señor en lo que es sembranza, guardamiento y crecimiento de la palabra hasta que lleva su fruto perfecto en nuestras vidas. Amén. No sé, ¿cuántos de ustedes quieren una cosecha? Yo no sé de usted, pero yo planto esa palabra para ver una cosecha en mi vida. Yo no lo planto no solo para plantar, solo para tener una actividad. Yo lo planto para tener una cosecha. Amén. Si tu corazón está duro y no fluye las alabanzas como en antes, ya sabes el área donde tienes que trabajar, ¿no? Eso es como esas cosas marchan. ¿Entiende? Tu corazón se ha endurecido en esa área y esa palabra no está produciendo. Entonces tú sabes que tienes que trabajar ese terreno allá, saber la razón por la cual y después plantar la palabra otra vez y regarlo. Regarlo con agua, la cual es también la palabra de Dios. ¿No? Y si usted hace esto, usted va a estar cantando otra vez como pájaro, ¿verdad? Más contento que cualquier otro. Amén. Como todos los pájaros no salen en la primavera, ¿no? Y es música para nuestros oídos, ¿no? Cuando comenzamos a escuchar los pájaros después de ese largo tiempo de silencio afuera, bueno, de vez en cuando, chip, 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 chip. Pero cuando llenan, ¿no? Yo no sé de usted, pero donde yo estoy, en nuestra cama tenemos, ¿cómo se llama? El jardín, ¿no? Y cuando la ventana está abierta, en verdad los pájaros me despiertan siempre. Y a la hora, esos pájaros son más a la hora que cualquier otro, ¿no? A las 5 de la mañana comienzan, chip, 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 oh, gloria a Dios, ahí está. Y yo comienzo a chip, 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 en mi corazoncito con ellos. Todo su sonido que hacen es absolutamente maravilloso. Es un concierto, ¿no? Por eso yo voy muchas veces, ¿no?, a los bosques en la muy mañana para escuchar ese movimiento en el silencio, ¿no? Bueno, de todo modo. Me hace pensar de Dios, ¿no? Entonces, comenzando esto, hablando de esa parábola, ese primer versículo que vemos, el contexto en que Lucas lo presenta, es interesante. Yo lo encuentro muy interesante porque en el versículo 1 de ese capítulo, él dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Entonces, después de haber ido por todas partes, ¿qué? Sembrando. Me imagino que él estaba reflexionando, ¿no? Y el Espíritu Santo le dijo, así es el reino de Dios. El sembrador siembra. Me imagino, ¿no?, que se nació de su propia experiencia de sembrar por todo Israel y de ver
en muchos casos con tristeza, como la palabra de Dios cayó aquí y cayó allá y cayó así y cayó allá y regocijó en algunos casos donde la palabra cayó, entró, quedó y produjo. Y en otros casos donde en verdad era más duro que una piedra. No entró y se entristeció su corazón. Los que sembramos la semilla, ¿no? Sentimos esto. Somos todavía seres humanos, ¿no? Por lo más duro que tratamos de ser, todavía hay ese dolor. Cuando vemos que alguien escucha la palabra, sale por la puerta y hace 100% el opuesto de lo que ha escuchado. Y después cosecha lo malo. ¡Ay, yo no entiendo! Yo entregué mi vida al Señor, sí, pero tú eres un rebelde y no haces nada que dice. ¿Entiende? Es un dolor que uno siente. Un dolor. Cuando uno se mete en tantos problemas y dificultades, ¿no? Sabiendo que la palabra de Dios es luz y que ayuda en cada aspecto de la vida, ¿no? No es solo para allá, más allá, mañana. Es para ayudarme el día de hoy, para que todo me sale bien. ¿Dónde? Aquí. ¿Entienden? Entonces nosotros todos sentimos eso y me imagino Jesús estaba pensando en eso. Ahora, el sembrador va sembrando la palabra de Dios. Nosotros hemos visto recién, ¿no?, en nuestro estudio de primero de Corintios, que Pablo habla, no lo busca, Pablo hablaba mucho de esto, donde él dijo, ¿qué pues es Pablo y qué Apolos? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, no, ahí está el sembrador, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces Él nos muestra, ¿no?, que el sembrador va sembrando, pero la misma que viene atrás de Él con la palabra, echa el agua, riega, ¿no?, la semilla para que puede continuar creciendo. Y hemos hablado un poquito de esto ya, donde Pablo preguntaba, ¿no escucharon? Hemos anunciado, ¿no escucharon? Claro, ¿no? Porque su palabra fue por los confines de la tierra, por todas partes de la tierra, los pies de los que anunciaban el evangelio de paz ya han ido. Entonces, sí escucharon, pero muchos no creyeron. Entonces, nosotros podemos ver que la semilla que el sembrador siembra es justamente la palabra de Dios. Esta es la palabra que fluye del corazón del Padre. Ahora, nosotros vemos esto en este dicho de Jesús, en este mismo capítulo, que estamos estudiando aquí, en el versículo 11, donde dice, y esta es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesús identifica para nosotros, para no confundirnos, que la semilla de la cual Él está hablando es la palabra de Dios misma. Ahora, me gusta mucho lo que nosotros escuchamos de esta misma palabra, solamente para hacerles recordar, en Isaías 55, un pequeño pasaje bien bonito, los versículos 10 y 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces aquí nosotros tenemos
la palabra que fluye del corazón del Padre, que viene a la tierra y produce según el deseo de nuestro Padre. Ahora, ¿qué vemos? Usted sabe que la semilla, una semilla natural, tiene el poder en sí de producir, de autoproducir, porque viene mismo con su comida dentro de la semilla. Ya está totalmente equipado. ¿No? Tiene su embrión, tiene su, ¿cómo se llama esa parte? ¿En inglés? Canalidas. Es un parte que va alrededor del embrión que está lleno de comiditas. Y después al exterior usted tiene un casco, ¿no? Que es duro. Y primeramente usted sabe, ¿por qué no crece allí? Ese casco tiene que ser penetrado. Normalmente a través del agua. Lo pone en agua y se hincha así, comienza a abrir y allí comienza todo el proceso de germinación. Para germinar. Pero mientras que tiene toda su comidita. Y mientras que todo ese proceso, el agua va y hincha la semilla así, comienza a comer. De lo que está ya por dentro y crece y después sale un raíz y busca la tierra, va para allá y después continúa abriendo y después esa parte sale y comienza a tomar luz y ahí comienza todo su proceso de fotosíntesis y ahí comienza a comer de arriba y también de la nutrición que viene de abajo. Entonces tiene todo el poder para reproducir dentro de sí. La única cosa que necesita es que las condiciones sean correctas. Sean correctas. Porque la semilla tiene un tiempo determinado. No va a durar para siempre porque es material. Pero una semilla puede durar 1 año, 2 años. Y si las condiciones son muy bien, 5 años, 6 años. Y todavía bueno. Todavía bueno y útil. Es maravilloso, ¿no? de ver eso. Pero en el momento en que las condiciones son correctas, esas químicas, ¿no? que protejan lo que hay por dentro y ese casco se van desintegrando y ahí comienza el ciclo de vida. Y es así en nuestras vidas. Yo estaba meditando en esas cosas ayer, ¿no? Yo dije, en verdad, ¿no? ¿Cuántas veces he tenido una semilla en mi corazón por tanto tiempo, pero que no daba? Pero lo guardé por tanto tiempo. Y después cuando las condiciones fueron correctas, ¡boom! No, el agua entraba en mi corazón, hinchaba la semilla y ¡pum! Y la próxima cosa estoy en otra cosa. Y yo veo, ¡wow! Mire. Y ahora, puedo hacer esa conexión, ¿no? Con el mundo físico de la semilla y cómo ese proceso de germinar trabaja y opera. Y yo veo un paralelo en esto con la vida espiritual, como tantas veces no tenemos esa semilla que está ahí y no hace nada, pero está ahí. Y en el momento, ¡fum! Y estaba meditando en eso, ¿no? Y relacionándolo con lo que yo conozco de la Biblia, ¿no? Y yo estaba pensando mucho en esta palabra que el Señor le dio a Habacuc, ¿no? Cuando hablando de la visión, donde dijo en capítulo 2, versículos 2 y 3, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y ahí está, cuando las condiciones son correctas, Dios mueve. ¡Pum! Como en la vida de Cristo. Estas palabras han sido plantadas en la tierra desde el día en que Adán pecó con su mujer. Él dio la primera palabra, uno vendrá y te pisará la cabeza. ¡Pum! La palabra fue sembrada. Pero no se logró hasta que todas las condiciones, todo lo que Dios quería lograr estaba preparado. Pero en el momento, Él envió ¿qué? La semilla. ¡Shum! La palabra de Dios, Cristo Jesús.
hecho ahora carne, nacido de mujer en la tierra, y el Señor comenzó a cumplir. En el momento, estas semillas, todas esas semillas dieron su luz, como un jardín, ¡shum!, abriendo, ¿no? En el momento que cada una de estas semillas brotaban y daban su fragancia o su nutrición a la tierra. Entonces, así funciona, ¿no?, esta semilla en nuestros corazones. Entonces, produce, tiene el poder dentro de sí de producir. Esa es la razón por la cual la semana pasada estaba diciendo, nosotros no tenemos que meter la mano, no tenemos que apresurar a Dios. En el momento, Él nunca está tarde. Las estaciones de Dios nunca son tardes. ¿Me entiende? Siempre está a la hora, no como nosotros. Dios siempre está a la hora. Nunca tarde, ni un segundo. Y nunca adelantado tampoco. Amén. Así es nuestro Dios. Y así marcha la semilla. Confía en la semilla. Confía en la semilla. Es la palabra de Dios. Ahora, nosotros podemos ver que mismo la incredulidad no daña la semilla de la palabra de Dios. A mí me gusta mucho lo que Pablo dijo con respecto a esto. En Romanos 3:3 dijo, pues que si algunos de ellos, hablando de los judíos, han sido incrédulos, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Me gusta mucho, es solamente porque tú no lo crees. ¿Usted piensa que no va a producir en mi vida la semilla? En ninguna manera. Si tú no crees, tú sufres, pero lo que está plantado en mí va a producir. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y es eterno. Amén. Va a producir. Entonces la incredulidad de los demás no va a afectar la potencia de la semilla de Dios, aunque, ¿no? Bueno, a menos que usted se rinde por la presión de los que están alrededor. Y su respuesta, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificado en palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, mismo si ningún hombre cree, Dios queda fiel, verdadero. No cambia. Es la verdad. Si el hombre lo niega y trata de probar que no es por la ciencia o cualquier otra encia, no importa. Dios queda verdadero. Siempre el maestro. Siempre. Siempre. Entonces, a mí me gusta mucho esto. Entonces, esta palabra que fue sembrada en este es lo que el sembrador utiliza para sembrar. La palabra de Dios, que tiene poder dentro de sí para producir según la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, una pregunta que tenemos que considerar es, si esta parábola en verdad se trata de la semilla o de la tierra. Hay mucha discusión con respecto a eso. Yo no sé por qué tiene que haber tanta discusión. Se trata de los dos, pues. Se trata de los dos. Habla de la semilla y habla también del corazón. Sin la semilla nada crece. Con el corazón duro, no receptivo, no crece. Entonces el uno sin el otro no marcha. Hay que tener los dos, ¿no? Para que el procedimiento que Dios busca sigue y produce. Ahora, nosotros vamos a ver aquí de diferentes tierras que son mencionadas en este pasaje. Primeramente, la semilla que es echada junto al camino. Ahora, ¿cómo es este camino? ¿Cómo es esta tierra que nosotros encontramos junto al camino? ¿Cómo es en su experiencia? ¿Estoy esperando? No. Piensa en su mente. ¿Cómo es ese camino? Bueno,
Bueno, usted puede imaginar, ¿no? Esos grandes tractores que tienen el día de hoy, ¿no? Algunas veces con llantas. Tenemos un lugar cerca de la casa que produce estas, es una fábrica. Las llantas son así, tremendo, solo las llantas. Y tras de ellos tienen esa máquina. Y usted puede imaginar, no, ellos van a los campos, pero cuando van a los campos, normalmente los caminos son un poco feos, ¿no? Y siempre la semilla, ¿qué hace? Un poquito cae aquí, un poquito cae allá. ¿Dónde cae? Al camino, al lado del camino. ¿Produce ahí? De vez en cuando tú ves, no, uno aquí, o sea, pero normalmente no produce nada. Entonces el Señor está diciendo que hay gente, hay personas que son parecidos a esa clase de tierra. La palabra de Dios está ahí, pero no produce nada. Y mire, cuando uno es así, es así. Dice, y los de junto al camino son los que oyen. Y una cosa que me gustaría también anotar aquí, todas estas clases de tierra oigan la palabra de Dios, todos escuchan. Pero los resultados no son iguales en cada uno, son diferentes. Entonces, volviendo aquí, los junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salvan. Ahora, ese es la única instancia donde Jesús habla de un ataque directo de Satanás. El único. ¿Y por qué? ¿Por qué tan rápido viene el diablo para quitar la semilla? Porque tú no ¿Por qué qué? because you wouldn't advance in the Lord, towards the Lord. Ya. Pero la pregunta es, ¿por qué viene en este momento? Porque sabe que si cae en esa tierra, ¿Ya? o se queda ahí, va a dar su fruto. Y si da su fruto, claro, él tiene menos fuerza a poder contraatacar porque se reproducen, como nosotros los cristianos, cuando predicamos el Evangelio. Y si la gente lo recibe, se multiplican. ¿Ya? Pero normalmente la palabra no va a crecer en esa clase de tierra, de todo modo. Pero hay una razón por la cual él viene y ahora, tan rápido. ¿Ya? Porque va antes de que pueda tener contacto y empezar a hacer raíces. ¿Ya? Por eso va antes de que lleguen a hacer raíces, o sea, empieza a profundizar. Claro. En el momento que las raíces, el proceso comienza, es más difícil sacar la palabra. Entonces, esa clase de persona que todavía no está 100% dispuesta, él viene rápido y saca esa semilla. ¿Para qué? Para que no quede y posiblemente cuando las condiciones cambian de su corazón, ¿no? Va a claro, Creo exacto. que es por eso, porque justamente no está al lado del camino y no tiene la posibilidad de echar raíces, quiere decir que está fuera del camino, no está en el lugar en que debe ser normalmente plantado, ¿no? Entonces, si está fuera del camino, normalmente no tiene esas fuerzas para poder llegar. Claro, entonces, antes que esa situación cambia, mejora, Sí. lo quita. Exacto. ¿No? ¿Qué es que hace? Lo borra de su memoria. Si usted lo ponga en la vida normal, lo borra de su memoria. ¿No? Lo quita y lo ciega. ¿Cuántas personas? ¿No? Yo no puedo decirle con cuántas personas he hablado la palabra de Dios. Y después se han olvidado 100%, ¿no? De lo que hemos hablado. Entonces, es lo más fácil. Es el momento de mayor debilidad. Entonces, esa palabra o ese ataque viene porque no hay ninguna preparación de la tierra. Ninguno. No, muchas veces nosotros sembramos y sembramos y sembramos y sembramos y sembramos y no sembramos con sabiduría. ¿No? Queremos plantar la paz. Oye, nunca voy a ver a esa persona más, entonces tengo que darle A a Z del Evangelio para que no se pierda, ¿no? Su corazón no está preparado. ¿No? ¿Por qué echar, no, tus riquezas delante de los cerdos? No vale. ¿Entiende? Entonces, esta tierra no produce. Necesita ser bien trabajado para que pueda entrar y producir su fruto.
Ahora, después de esto, nosotros vemos la tierra, y bien interesante es esto. Dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Lo reciben. Y con gozo. Uy, hemos visto esto, ¿no? Al escuchar la palabra de Dios. Oh, aleluya, encontré la luz. Y comienzan a danzar por ahí, por acá, ¿no? Y después de 2 semanas, ¿y dónde está tal y tal que estaba danzando aquí? No sé. ¿Desapareció? ¿Sí o no? Tantas personas son así, ¿no? Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de ¿qué? De la prueba se apartan. Entonces para ellos que faltan raíz, el mensaje les goza el corazón por un tiempo, pero no están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos a pelear la batalla que hay delante. Es demasiado difícil para ellos. Ahora, nosotros hemos hablado la semana pasada con respecto a, hace 2 semanas, en el libro de Juan, con respecto a diferentes hombres religiosos que escucharon la palabra de Jesús y creyeron, pero no confesaron a Cristo. Regocijaron, pero no confesaron. ¿Por qué? El precio social que ellos iban a pagar, ser echados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque había amenaza ya de los líderes de las sinagogas. Si usted acepta la palabra de Cristo, te vamos a echar fuera. Entonces, aún creyendo en Cristo, no lo confesaron, regocijaron, y dijeron, wow, mire lo que está haciendo, este tiene que ser el Cristo, pero yo no soporto la persecución, yo no soporto los ataques que vienen, yo no soporto el precio, ¿no? Las acusaciones de mi familia, el rechazo de mis amigos, todas esas cosas, yo no soporto, aunque me gocé por un tiempo, no soporto la presión. Entonces nosotros podemos ver que hay muchas personas en este mismo instante. Hay una parábola, algo que aconteció en el libro de Juan y me gustaría leerlo con ustedes y con esto voy a terminar el día de hoy. Porque nos muestra un contraste muy interesante. Juan capítulo 9. Con respecto al hombre ciego que Jesús sanó. Nueve, 16. Después de ser sanado, dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, hablando de Jesús, porque no guarda el día de reposo. Él sanó, ¿no? En el día de reposo. Porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? ¿Y el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron, les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Gloria a Dios. Y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Estos dijeron sus padres porque tenían ¿qué? Miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Ahora, podemos ver que ellos, aunque regocijando en lo que sucedió con su hijo, no podrían confesar a Cristo. La persecución, el precio era demasiado. Pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que
que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Lo volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Qué fuerte, ¿no? No tenían miedo. Y le injuraron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniere de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y habiéndole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces nosotros vemos un contraste inmenso y un ejemplo de aquel que se gozó en escuchar la palabra, pero no lo guardó a causa de la persecución, problemas y dificultades que pasaban. No confesó a Cristo, pero el otro, el joven que recibió, guardó su testimonio cuando Jesús le dijo, el hombre ya hubiera sufrido por causa de Cristo. Él mantuvo su testimonio, su confesión. Este hombre me abrió los ojos. Y cuando Jesús le enfrentó y le dijo, yo soy, él dijo, yo creo, te adoro. Y de este momento nosotros podemos ver, imaginar que él siguió, él continuó en el buen camino, y me imagino llegó a dar 30, 60 y 100 por uno, porque nunca saltó la palabra de Dios en su vida. Y es esto, mis hermanos, que tenemos que hacer. No ser movidos por lo que nosotros vemos, no ser distraídos como el tercer parte de este parábola nos enseña, por las cosas, los afanes de este siglo, el amor al dinero, y los placeres de esta vida. No ser distraídos por esas cosas, pero mismo en estas cosas seguimos con la mente fijado en Cristo hasta dar fruto. ¿Por qué? Porque todas esas cosas del mundo que nos distrae ahogan la palabra.